Integrantes de este grupo son André Felipe Dilso Mosquera, Lizaín Centeno Serrano, Luis Fernando Pacheco Pacheco y mi persona, Erika Burgos. Bueno, entonces para definir bien el concepto, vamos a definir primero lo que es salud. En conjunto a la definición de lo que es salud, se puede definir como un bienestar total. Entonces, queda claro que la salud es un bienestar, un aspecto positivo e íntegro. Entonces, antes de que empezamos a ver a la salud como un aspecto negativo, debemos ir a un punto clave. Debemos empezar a ver un método preventivo. Entonces, el riesgo en salud, bueno, primero vamos a definir lo que es riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a personas, a un equipo e inclusive al ambiente. Un riesgo para la salud es la posibilidad o probabilidad de que algo dañe o afecte de alguna manera la salud. Y hay y habrán muchísimos factores de riesgo, como en la edad, el ambiente, en fin. ¿Por qué la importancia de centrarse en los riesgos para la salud? Es ahí donde surge esta importancia. La importancia de que las poblaciones, comunidades u organizaciones conozcan dónde están los riesgos y controlarlos. Y es allí el objetivo final de la gestión de riesgo, que es eliminar o reducir los riesgos, que esta posibilidad sea tan baja como sea razonablemente posible, para evitar todos los daños en la salud. Muchas gracias por su atención. Eh, ¿Por qué surge la necesidad de centrarse en los riesgos para la salud? Es que surge por el grado de amenaza que representan las diferentes factores de riesgo, o sea, la disponibilidad de intervenciones rentables y los valores de referencia sociales. Es particularmente la importancia para las estrategias de la reducción y riesgos en salud. Entonces, por eso surge este tipo de la necesidad de riesgo en salud. Ahora, ¿qué hacen los gobiernos en cuanto a la evaluación de RS? Los gobiernos también tienen que asegurarse, o sea, hacen algo que es asegurarse de que el programa se centre en principales amenazas para la salud en sus países. Es lo primordial que buscan, es la base fundamental de que hacen los gobiernos. Primeramente que todo, por todo ello, un elemento básico en la determinación de prioridades es disponer la información fiable, comparable de interés local sobre magnitud de los diferentes riesgos para la salud. Especialmente para los gobiernos estén establecidos orientaciones generadas en materiales de la política de investigación sanitaria. Constantemente el gobierno tiene que estar buscando, investigando sobre los riesgos de salud, que es una parte fundamental para los países. Bueno, entonces, eh, vamos a poner un ejemplo. Eh, Buenas tardes, mi nombre es Lizaín Centeno. Teniendo en cuenta lo antes dicho por mis compañeros eh, sobre la información suministrada, cabe resaltar que la evaluación de riesgo como la probabilidad
de que una determinada X o Y población sufra cierta enfermedad o daño, podríamos decir que la evaluación de riesgo es una buena herramienta que nos ayudará a estimar la carga de enfermedad de diferentes factores de riesgo, donde así cada uno de ellos podría ser modificado a través de muchas estrategias diferentes. Gracias a él es posible obtener una visión general de los roles relativos de los diferentes roles. Para hacer efectivo este proceso hay que ser eficaces. La evaluación de riesgo debe tener un alcance claro que a su vez en el tiempo depende del propósito del análisis que éste se le haga. No hay duda de que el concepto de factores de riesgo tiene connotaciones negativas, pero lo ideal es que la evaluación de riesgo incluya el alcance de protección y factores de riesgo como objetivo principal. Buenas. Complementando con la información que mi compañero presenta en las anteriores diapositivas, nosotros ponemos dos ejemplos que resumen lo que sería la evaluación de riesgos en salud en distintas formas y aspectos importantes que tenemos en cuenta. Uno de los primeros es básicamente como, por ejemplo, una empresa con su actividad económica puede ser que maneje químicos o algún tipo de este tipo de sistemas o algún tipo de sustancias bastante peligrosas para la comunidad y las ciudades, puede afectar la salud de muchas personas. Como entendemos, a veces hay entidades las cuales usan químicos que pueden ser bastante perjudiciales para las personas que viven cerca de este tipo de fábricas, lo cual puede considerarse una cuestión de riesgo y una cuestión que se puede evaluar detenidamente de mirar de si ese lugar es viable o no para que las personas vivan cerca. Y si en realidad el gobierno ha tenido en cuenta ese tipo de cosas. Eso es uno de los riesgos de salud que podemos mirar, ya que, por ejemplo, si es una cuestión de químicos, puede afectar bastante a la salud de las personas en más de un sentido. El segundo es básicamente la cuestión que tenemos que ver con el hecho de que no solamente podemos mirar el riesgo, también tenemos que mirar las posibilidades de las cuales haya un aspecto de solución en el riesgo. Y eso es lo que hace importante el hecho de la evaluación del riesgo, porque nos da la oportunidad de también mirar aspectos que pueden dar solución o pueden mitigar el riesgo y que nos pueden dar una ventaja. Y en el ejemplo ponemos, por ejemplo, el hecho de las personas con diabetes. Miramos cómo las frutas y el consumo de frutas y verduras puede ayudar a estas personas a mitigar su riesgo con el aspecto de su enfermedad, lo cual es bastante importante. Y en la cuestión de la finalización y como tal de esta presentación de nosotros como estudiantes hoy, es principalmente nosotros miramos la evaluación de riesgo como un aspecto integral. Tenemos que mirarlo desde ese punto de vista porque consideramos que todas las opciones y todos los aspectos son demasiado importantes. Y si no miramos cada punto de importancia con respecto al hecho de la evaluación de riesgo, no estamos considerando todo y podemos incluso pasarnos algo que puede terminar afectando a la comunidad y a la salud de la misma. Entonces, por eso la evaluación de riesgo es un aspecto que debe tomarse de manera integral y mirar más de un punto de vista. Muchísimas gracias.